En este momento queremos compartir con ustedes un mensaje verdaderamente importante que nos atañe a todos. El enojo visto desde la perspectiva bíblica, sus consecuencias y cómo podemos evitarlo. ¿Podemos manejar el enojo a través de la Biblia? Es una pregunta que muchos nos hacemos. En este momento vamos a estar analizando el libro de Efesios capítulo 4, que nos regala 4 reglas fundamentales. Además que vamos a estar analizando también una historia en la que estas 4 reglas no fueron cumplidas, trayendo consecuencias desastrosas para toda la familia. No es más que la historia de Caín y Abel. Ahora, antes de abrir la palabra de Dios, queremos invitarte a hacer una oración, elevar esta plegaria hacia el cielo para que Dios nos dé la dirección. Oramos. Querido Jesús, en esta hora, Padre eterno, queremos suplicar tu perdón. Queremos pedirte que a través del Espíritu Santo puedas dirigir este contexto de la Biblia, Señor, y que el Espíritu Santo pueda redarguir a cada pensamiento, Señor. Además de eso, nos pueda llevar a la práctica de este estudio, Señor. Dirige toda la programación, sanciónalo con el sello de tu aprobación y lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. La primera regla que nos comparte el libro de Efesios la encontramos en el versículo 25 y nos dice de la siguiente forma: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esta regla no es más que ser honestos y hablar la verdad. Las personas no pueden leer nuestra mente, así que nosotros necesitamos expresar nuestros sentimientos de forma clara para que puedan ser entendidos por los demás. Además, que cuando hablamos debemos hacerlo en la verdad del amor de Cristo. Continuando con la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Podemos notar un mensaje precioso y preciso para este tema, donde lo encontramos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 11. Dice: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El amor no le hace daño a nadie. Y saben, el Señor le dice a Caín, en el capítulo 4, versículo 6, dice: ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Respuesta que ya Dios sabía, pero esperaba que Caín se motivara o reconociera. Reconocer es algo positivo, pero Caín se detuvo. Caín no abrió su corazón. Caín no se motivó. Caín se encerró en sus pensamientos y en sus razonamientos. La segunda regla nos dice que debemos ser oportunos. Y en el versículo 26 y 27 nos dice de la siguiente forma: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No debemos permitir que lo que nos está molestando llegue a un punto en el que perdamos el control. Es importante saber manejar nuestros sentimientos y ser oportunos a la hora de expresarlo. Cuando dejamos pasar mucho tiempo con algo dentro de nuestro corazón, va creciendo, va creciendo, va creciendo y llega un momento en el que explotamos. Así que no debemos permitir que nuestros sentimientos crezcan hasta ese punto, de tal manera que no demos lugar a que se convierta en una bomba explosiva. El Señor razona con Caín, y en el capítulo 4, versículo 7 de Génesis, notamos que el Señor le dice: si haces lo bueno, no serías acepto, pero si no obras el bien, el pecado está hasta a tus puertas, deseando dominarte, pero tú debes dominarlo a él. Si Caín hubiese aprovechado esta linda oportunidad que Dios le estaba ofreciendo, estamos seguros de que sus sentimientos hubiesen sido cambiados, y además de eso, él hubiese podido razonar con el Señor, hubiese podido ofrecer una ofrenda mejor y
no hubiese tomado esa actitud que tomó. Además de eso, pues era su enojo, era el que lo estaba dominando. Y el Señor le estaba diciendo, mira, tú puedes tener dominio propio, tú puedes enseñorearte de esos malos resentimientos que tienes, ¿sí? Y además podemos notar que Caín tenía un enojo tremendo y quería desbordarse, quería sacar esa ira que estaba dentro de él. Y como no podía hacerlo contra Dios, lo tomó contra su hermano Abel. La tercera regla nos dice que debemos atacar el problema, mas no a la persona. En el versículo de Efesios, en el versículo 29, nos dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Es importante saber y entender que no debemos atacar a las personas que nos rodean, sino que debemos tratar de solucionar los problemas que están generando el conflicto. En el momento en el que queremos hablar con alguien de lo que está sucediendo, debemos estar conscientes que el volumen de nuestra voz debe estar siempre bajo. En el registro bíblico podemos notar que esta regla no se cumplió en Caín, ¿sí? Sus sentimientos, sus malos sentimientos lo tomaron, ¿sí? Lo gobernaron. Y él, pensando en resolver el problema, lo que hizo fue crear un problema mayor. En el Génesis capítulo 4, versículo 8, el Señor le dice, pero Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces, podemos ver que allí lo dominaron sus impulsos, sus malos sentimientos, y evidentemente fue una tragedia mayor a su familia. En lugar de resolver el problema, lo que hizo fue agravarlo. La cuarta regla que nos regala el libro de Efesios nos dice que debemos actuar, mas no reaccionar. Y en el versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. A causa de nuestra naturaleza caída, nuestro primer impulso es un impulso pecaminoso, pero el tiempo que utilizamos para contar hasta 10 es un tiempo de reflexión en donde debemos analizar la forma en cómo vamos a responder. Debe ser una forma amable. Continuando con este tema, podemos ver que todo tiene causa y efecto, ¿sí? Vemos el terrible error, y en el capítulo 4, versículos 9, 10 y 11 nos dice, entonces el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito sea la tierra, serás echado de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Y sabe, no hubo ningún remordimiento de parte de Caín. Caín estaba así como si solamente le preocupaba una cosa, ahora le preocupaba su vida. Pero, ¿saben? Definitivamente la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Debemos actuar para resolver nuestra parte del problema. Es evidente que no podemos controlar lo que las personas piensan, tampoco podemos controlar las acciones que tienen las demás personas, pero si nosotros hacemos cambios, vamos a poder controlar nuestra parte. Es evidente que no podemos cambiar nuestro temperamento de la noche a la mañana, pero si pedimos en oración, estudiamos la palabra de Dios y confiamos en el poder del Espíritu Santo, podremos vencer la ira. La palabra de Dios da un consejo maravilloso y dice en primera de Juan capítulo 3 versículo 11, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Evidentemente vemos que Abel tenía una vida recta. Caín, evidentemente sus obras eran totalmente diferentes. ¿Y sabes algo? El consejo divino es un último mandamiento, que améis unos a otros como el Señor Jesucristo nos enseñó a amar. Además de eso, el amor debe ser práctico, debe ser uno de los primeros
deberes que debemos cultivar como siervos de Dios. ¿Sabe? Santiago 1:19 dice expresamente que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Además de eso, el Señor dice en Romanos capítulo 12, versículo 18, dice, en lo posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos. Debemos promover la paz. Hay momentos donde la paz es alterada, pero en lo posible, una respuesta mansa puede aplacar la ira. Te invito a orar en este momento. Bondadoso Dios, te damos las gracias por este día. Te damos las gracias, Señor, por tu infinito amor. En esta hora, oh Señor, pedimos ayuda del cielo para todos aquellos que están viendo este programa, para que todas esas personas puedan conocerte a ti y empezar a aplicar estos conocimientos básicos, estas reglas básicas para aplacar el enojo. Querido Dios, tómanos por enteros y haz de nosotros siempre una nueva criatura. Ayúdanos a ser un pueblo que se deja guiar por este libro maravilloso y que cada uno de nosotros pueda compartir amor con nuestros semejantes. Señor, lo imploramos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén.